Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo uno, representado por Cruz Cárdenas Omar, Juárez Pérez Javier, López Tecpa José Rodolfo, su servidor, y Reséndiz Álvarez Jonathan. El día de hoy les presentaremos los procesos en láminas, todo lo que conlleva diferentes procesos respecto a la lámina, y también veremos cómo son algunas deformaciones, qué maquinaria usa y todo respecto a ello. Bien, como pequeña introducción daremos a conocer brevemente algunos procesos que conllevan este tipo de proceso en lámina, los cuales veremos más adelante que pueden ser ya sea de corte, de embutido, de rechazo y otros más que se darán a exponer en la siguiente presentación. Esto con el fin de llegar a obtener tanto piezas simples como algunas más complejas para su propósito. Bueno, yo les voy a hablar acerca del rechazado. El rechazado es un proceso de formado de metal en el cual se da forma a una parte de simetría axial sobre un mandril o horma mediante una herramienta de redondeado o rodillo. La herramienta o rodillo aplican una presión muy localizada en casi un punto de contacto para deformar el trabajo por medio de los movimientos axiales o radiales sobre la superficie de la parte. Las formas geométricas típicas que se producen en los rechazados incluyen conos, hemisferios, tubos, cilindros, y hay tres tipos de operaciones de rechazado principales. Bien, como siguiente proceso nos encontramos con uno que se llama proceso de embutido. Como podemos observar en esta imagen, podemos observar que cuando nosotros tenemos nuestra lámina plana, al momento de que nosotros usamos un pisador y un punzón, se genera la geometría que nosotros adoptemos del punzón y así poder generar nuestro molde o nuestra pieza final. La terminología de embutido refiere a un proceso en el cual se toma una pieza en bruto o una hoja en lámina, principalmente un metal, que también se puede llamar como un blanco o desarrollo. En esta parte vamos a tomar una pieza rectangular o redonda, dependiendo de qué forma queramos tenerla, para posteriormente hacer el proceso de ya sea de troquelado, embutido profundo o reembutido para adoptar la geometría que nosotros deseemos. Bien, aquí podemos observar un pequeño video de cómo es que nuestra lámina, en este caso redonda, adopta la forma de nuestra pieza que previamente se moldeó, se hizo con nuestra máquina una prensadora y finalmente obtuvimos esta geometría que se muestra a continuación. Aquí podemos observar algunas zonas del embutido que son principalmente tres, en las cuales tenemos la primera que es en la parte superior, la cual se llama zona de ala, en la que podemos observar que aquí tenemos esfuerzos de tracción radial, compresión circunferencial y en menor medida compresión en la dirección del espesor. Aquí podemos observar que sería como el sobrante que nosotros tenemos o se obtiene al momento de realizar nuestra compresión de nuestro embutido al adoptar la geometría. Posteriormente tenemos la zona de la pared, en donde va a ser toda la cara de nuestro cilindro. Acá nos dice que es una zona de esfuerzos de tracción longitudinal, tracción circunferencial y una compresión en la dirección del espesor. Y finalmente tenemos una zona del fondo que va a ser, por así decirlo, la base de nuestro embutido, en la cual nos dice que corresponde al fondo de la pieza y por una ausencia supuesta de rozamiento entre el blanco y el punzón existe una tracción biaxial. De la parte derecha podemos observar cada una de estas zonas explicadas anteriormente. Ahora daremos a conocer nuestro proceso de fabricación. Como primer paso, colocamos una silueta circular de cierto espesor y diámetro sobre la superficie de la matriz. En este caso, previamente se determinan este tipo de espesor y este tipo de diámetro. Y como segundo paso, ya empezamos a bajar nuestro punzón y nuestro pisador para que haga contacto entre la lámina metálica y la matriz. Como tercer paso ya aplicamos un esfuerzo o cierta fuerza mayor que la anterior para que empiece a
moldear nuestra lámina, y como último paso sería aplicar toda la tensión y todo el esfuerzo ejercido de nuestra máquina para que adopte el molde o el cilindro que tenemos en este caso, y finalmente tener nuestra pieza o nuestro producto final. Aquí en esta diapositiva se muestra de manera gráfica este tipo de proceso de fabricación, en el que en el número 1 tenemos nuestro punzón, nuestra matriz, nuestro pisador y nuestra chapa o nuestra lámina metálica. Aquí no está haciendo ningún esfuerzo, ningún contacto entre la lámina, sino en el siguiente paso, que es el número 2, en el cual aplica ya cierta fuerza o esfuerzos, en el cual hace contacto entre la chapa metálica y el pisador, y como tercer paso es donde ya empieza el punzón a hacer contacto y a aplicar fuerza para deformar nuestra lámina, y como último paso, que es el número 4, es ya ejercer toda la fuerza necesaria para terminar de moldear nuestra lámina y tener nuestro producto final. De la parte derecha se puede observar de manera visual cómo es este proceso. Aquí tenemos el video en donde ejerce cierta fuerza y termina adoptando cierta geometría. Ahora daremos a conocer algunos tipos de maquinarias y herramientas que se usan en este proceso de embutición. Como manera general podemos encontrar este tipo de máquina que se muestra del lado derecho, en el cual tenemos anteriormente descrito como la matriz, el contacto cerámico de la matriz, el contacto del soporte, el punzón y la chapa metálica en bruto, para así darle la geometría a nuestro embutido o a nuestra lámina. Esta es una máquina simple, por así llamarla. Aquí en la siguiente diapositiva mostramos de manera más detallada este tipo de máquina simple, y también podemos encontrar otro tipo de máquinas que son dos: la progresiva y la coaxial. Comúnmente se usa más la máquina simple, en el cual tenemos el mango vástago, tenemos una placa de sujeción o contraplaca, una placa portapunzones, un punzón, el resorte elásticos para ejercer dichos esfuerzos, el pisador, los topes, una matriz, el expulsor, la placa o portamatrices y los resortes elásticos. Algunos defectos que podemos encontrar en este tipo de proceso de embutido son algunas deformaciones conforme, ya sea por algún tipo de sobreesfuerzo, por un mal cálculo ejecutado en la lámina o cualquier tipo de circunstancia. El primero tenemos un orejeado, que aquí menciona que es una formación de irregularidades en el borde superior de la pieza. Más que nada este tipo de defectos se ocasiona por no medir correctamente el área de laminado, y por ende tenemos cierto sobrante, por así decirlo. El siguiente defecto es un desgarrado, que consiste en una grieta que aparece en la parte vertical o en la pared del cilindro, y esto es a causa de ejercer mayor o a ejercer una carga mayor de la que se tenía contemplada anteriormente, y por ende pues, aquí tenemos un tipo de desgarro o fractura en nuestro cilindro o en nuestra cara de nuestro cilindro. Como siguiente defecto tenemos el arrugado en la pared, en la cual nos dice que es una zona arrugada en donde se embute dentro de la cavidad entre el punzón y la matriz los pliegues que aparecen en la pared vertical del cilindro. Aquí lo dice tal cual, son pequeñas arrugas dentro de la cara del cilindro. Como siguiente defecto es el rayado superficial, en el cual nos describe que este aparece si el punzón y la matriz no están lisos o si la lubricación es insuficiente. Aquí pues principalmente es por que tanto el punzón como la matriz no están ejerciendo una buena superficie o contacto entre ellos, por lo cual se puede llegar a estar ejerciendo algunas rayaduras o algunas irregularidades al momento de ejercer la fuerza.
Como siguiente defecto es el arrugado en la pestaña, en el cual se forman una serie de pliegues en la zona no embutida de la pieza debido a la compresión que tiene lugar en dicha zona. En este proceso podemos encontrar algunos materiales que principalmente se ocupan, como en este caso tenemos el acero inoxidable SAE 304, que sus propiedades son tanto buenas propiedades mecánicas como la buena ductilidad. En este tipo de proceso la ductilidad es muy importante, ya que vamos a ejercer cierta deformación de tal manera que no se llegue a fracturar nuestro metal. Por ende, nuestros materiales deben que cumplir con cierto grado de buena ductilidad. El siguiente es un acero inoxidable IC SAE 430, en el cual también tiene una buena propiedad de ductilidad, y este es un material que es de bajo costo y también tiene buenas propiedades metálicas, resistente a la corrosión y posee un buen pulido o un acabado brillante. Algunos aliantes que podemos encontrar en este tipo de materiales son el cromo, el níquel, el carbono, el milbeno, cobre, magnesio o silicio. Y ya por último, para terminar con este proceso de embutido, daremos a conocer un pequeño video en donde explica de manera general este tipo de proceso y cómo es que se usa de manera cotidiana en una aplicación. En este caso tenemos un tanque de almacenamiento de oxígeno o de un tipo de gas para posteriormente usarlo. Los cilindros de alta presión son contenedores de metal diseñados para acumular gases y para liberarlos a alta presión. Piensen en los extintores y en los tanques de oxígeno. Su contenido a menudo es inflamable. Por eso el reto es conseguir que estos cilindros, que a menudo salvan vidas, sean seguros pero fáciles de usar. Estos cilindros se hacen con una aleación de acero que contiene cromo y molibdeno. La fabricación comienza con unos discos que ya han sido tratados térmicamente a 730 grados centígrados durante 36 horas. Ahora pasan por el primero de los 5 baños químicos calientes que ayudarán a que el metal sea flexible. Tras un corto periodo de secado, cada disco pasa por una matriz. Este proceso es conocido como embutido, porque una serie de máquinas van estirando gradualmente el disco hasta darle la forma de un cilindro. Una prensa de mandril comienza estirando el metal, aplicando hasta 800 toneladas de fuerza, el peso de 2 aviones juntos cargados al máximo. Hacer el cilindro de una sola pieza de metal implica que no tendrá juntas, y ese es un elemento clave para la seguridad. Una vez que el disco sale de la matriz, unas abrazaderas de metal se cierran sobre el mandril y el cilindro se desliza. Ahora otra prensa lo estira un poco más. Esta máquina aplica 250 toneladas de fuerza para seguir formando las paredes del cilindro. El líquido que ven es un refrigerante para evitar un recalentamiento. El cilindro pasa hasta por 3 prensas. Cada una lo estira otro 60%. Esta prensa le da una forma cóncava a la parte inferior cerrada. Eso refuerza la base. Una sierra de cinta corta 10 centímetros del otro extremo, que se convertirá en la parte superior. A continuación, un soplete calienta ese extremo a 982 grados durante 90 segundos. En un proceso llamado girado en caliente, un operario coloca el cilindro en un aparato que gira a 1000 revoluciones por minuto. Mientras un soplete mantiene la temperatura, la máquina moldea los bordes de metal para hacer una curva. De esta manera, la máquina cierra gradualmente la parte superior y da forma a 2 áreas redondas llamadas hombros y cuello. Hacer estas zonas en curva es lo mejor para contener gases presurizados. Las curvas reparten el estrés sobre el metal. Una curva muy cerrada concentraría el estrés sobre un punto. La única salida para gases sería a través de una válvula en la parte superior.
Los operarios colocan 18 cilindros dentro de un horno que está a 900 grados. Después de 90 minutos, una máquina los sumerge en un baño químico para que se enfríen durante 6 minutos. Después, se recalientan los cilindros hasta 650 grados durante 90 minutos y se dejan enfriar durante 2 horas. Estas transiciones entre calor y frío, o lo que es lo mismo, el proceso de templado, refuerzan el metal y lo flexibilizan. Ahora, una herramienta de corte abre el cuello y marca los surcos de una rosca. Esto proporcionará el mejor sellado posible cuando la válvula se apriete sobre el cuello. Los operarios limpian la superficie del cilindro usando un proceso de granallado. Una máquina dispara estas bolitas de acero hacia los cilindros a una velocidad muy alta. Para probarlo, se llena el cilindro con agua, después se sella y se sumerge en líquido. La máquina añade más agua al cilindro y mide su capacidad de resistencia a la presión extra. Se enjuaga el interior con agua caliente, después se seca y se limpia con aire purificado. A continuación, una prensa hidráulica hace unas muescas en los hombros del cilindro. Graba detalles exigidos por ley, como la fecha de fabricación y el número de serie. A continuación, una máquina coloca una boca de acero sobre el cuello. Otro dispositivo atornilla la válvula, creando un sello a prueba de fugas. Tras pasar por pintura, estos cilindros están listos para ser rellenados y para actuar bajo presión. Hola, soy Javier y yo les voy a hablar acerca de otros procesos realizados en lámina. El proceso es de doblado. Se conoce como la deformación del metal alrededor de un eje recto. Esta acción de conformado se realiza a través de una prensa y que tiene una forma y punzón determinados, actuando sobre el metal y haciendo presión en este. Existen dos tipos. Entre formas, en esta la máquina dobladora de lámina consta de un punzón en forma de V que se encarga de presionar el metal. Es ideal para operaciones de bajo volumen de producción y produce dobleces con ángulos agudos y obtusos. La otra forma es deslizante de bordes. En esta, una placa presiona la lámina manteniéndola en su lugar para que una carga ejerza una fuerza sobre esta, doblando el metal. Este es ideal para dobleces en un ángulo de 90 grados. Esta técnica es más común en trabajos de alta producción. El proceso de corte. Este proceso puede realizarse en diferentes materiales, por ejemplo, acero al carbón, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, latón, etc. Entre los distintos tipos de cortes se encuentran corte cizalla. El corte de lámina se realiza por una acción de cizalla entre dos bordes afilados, donde el borde superior del corte, el punzón, se mueve hacia abajo sobrepasando el borde estacionario inferior de corte. Otro tipo es corte de láser. Corte láser para lámina y placa nos permiten ofrecer cortes con una gran precisión, cortar geometrías complejas en lámina y placa, aprovechando al máximo la materia prima. Es muy similar al corte waterjet, en el que el dispositivo consiste en un chorro de agua a presión cuyo diámetro de la boquilla oscila entre 0.1 milímetros a 0.4 milímetros de diámetro, por el cual sale una mezcla de agua y abrasivo lanzado a una presión muy elevada, capaz de cortar cualquier tipo de material. Bien, como yo les mencioné, yo les hablaré de lo que son los trabajos con prensas, explicando cómo se realizan los procesos que mis compañeros ya han mencionado. Bueno, primero, ¿qué es un trabajo con prensa? Lo que es el proceso de corte y o punzado, embutición y doblado pueden llevarse a cabo en máquinas especializadas, pero también es muy común que se acondicionen prensas a modo de troquel para realizar estos trabajos, ya que pueden ser más versátiles y pueden emplearse para diversos trabajos, siempre que se modifiquen algunas cosas como el punzón o lo que es la fuerza adecuada en la prensa. Por lo tanto, sale más rentable o es más redituable hacer este tipo de trabajos con una prensa en vez de una máquina especializada. Bien, como les mencioné ahorita, es más fácil acondicionar la manera de troquel, pero ¿qué es el troquel o para qué se usa el troquel?
El troquel se utiliza para hacer lo que se conoce como trabajo de troquelado, pero ¿qué es el troquelado? El troquelado, en palabras simples, es la técnica que permite realizar cortes o hendiduras de formas irregulares a ciertos materiales, a fin de crear diseños especiales para distintas aplicaciones. Este proceso es muy utilizado en el mundo industrial para elaborar piezas exclusivas de acuerdo a las necesidades que se tienen o que se quiere lograr con la pieza que se está fabricando. Entonces, es también importante aclarar que el proceso de troquelado no solamente se queda a nivel industrial, se puede aplicar en usos más sencillos. Es común también ver la parte de troquel en elaboración de publicidad o que se utilizan otros materiales. Puede usarse para plásticos, para cartón, para papel, inclusive de diferente grosor o espesor. Entonces el troquelado va más allá del uso industrial. Nosotros nos enfocaremos más en explicar la parte del troquelado en lo que son en materiales de básicamente láminas. Bien, explicamos qué es el troquel, qué es el proceso de troquelado. Ahora vamos a explicar cómo se lleva a cabo el proceso de troquelado. Para el proceso de troquelado es importante contemplar el guiado y el centrado de la chapa del material que vamos a trabajar. Es necesario no solo guiar longitudinal o transversalmente la tira de material por su paso al interior del troquel, sino que también es necesario centrarlo con el mismo para garantizar el paso del troquel de manera deseada o del punzón de manera deseada, para que nuestra pieza quede con la forma que necesitamos para que pueda realizar el trabajo para el que lo estamos fabricando. La sujeción del troquel o de nuestro punzón puede realizarse por medio de varios sistemas o de varios mecanismos. Pueden ser mecanismos hidráulicos, pueden ser mecanismos simplemente mecánicos, electromagnéticos, magnéticos o electromecánicos. Entonces pueden haber varios, ¿no? Maneras de sujetar lo que es nuestro punzón, y pues lo podemos cambiar. Ahora, vamos a la parte de lo que es el punzonado en prensa o troquel de corte, también conocido de esta forma. El troquel, como ya dijimos, es la herramienta que va a realizar la operación de corte. Cada troquel está especialmente diseñado para una operación que va a efectuar, y también es adecuado darle el uso de un troquel diseñado para un proceso específico en otros procesos. Es decir, si tenemos un troquel de corte, no lo vamos a usar para realizar embutido, ¿no? Entonces es necesario tomar en cuenta esta parte también. Bueno, ¿y cómo se compone un troquel o una prensa habilitada a forma de troquel? Bien, en la imagen que tenemos aquí podemos ver que se compone en dos partes. Básicamente lo que es nuestra parte superior, donde encontramos anillos de fijación, el vástago, pasadores, placa de sujeción, placa de apoyo, placa de portapunzones y el punzón de corte. Tenemos también lo que es los pilotos guía, o que sirven para guiar lo que son nuestro punzón o nuestra matriz. Bueno, nuestra pieza, perdón, no matriz, nuestra pieza. Tenemos también lo que es la placa y extractor, calzos, guía, matriz de corte y placa portamatrices. Tenemos dentro de la placa portamatrices lo que es nuestra matriz de corte. La matriz no es más que una pequeña placa que tiene una forma similar a la pieza que queremos dar, que va a apoyar a lo que es nuestro punzón para poder dar la forma deseada al material que queremos. Viendo esta imagen que acabamos de pasar, es una estructura muy general, pero que aplica casi en todas las prensas habilitadas a forma de troquel o para troquelado. Entonces, los troqueles se construyen básicamente de esta forma. Y pues también podemos clasificarlos de diferentes maneras, aunque es muy difícil, ya que como se acondiciona cada troquel dependiendo, modificando la fuerza, modificando nuestro punzón, modificando la misma matriz, darle a nuestro troquel una clasificación muy precisa puede tornarse complicado por todas las modificaciones que puede tener. La manera básica en la que podemos encontrar para clasificar los troqueles es básicamente por el trabajo que van a realizar. Tenemos el troquel sencillo, que no es guiado básicamente, se guía lo que es, bueno, no es guiado el punzón, es guiada nada más nuestra chapa de material, nuestra placa de material, y nuestro punzón realiza el trabajo de manera directa. Tenemos también lo que es la clasificación de troqueles de punzón, con guías de punzón. Estos troqueles, como nos dice su nombre, los punzones suelen tener una pequeña guía. Esto da mayor precisión al trabajo que vamos a realizar.
de manera que va más guiado nuestro punzón al momento de impactar con nuestra placa de material y hacer el esfuerzo con la matriz. Esto nos ayuda precisamente a dar acabados más definidos o figuras más complejas. Y tenemos por último lo que es el pisador de flejes, lo que son troqueles con pisador de flejes, que básicamente tienen tanto guías en nuestra matriz, bueno, en la parte de donde va a correr nuestra placa de material y en nuestros punzones. Entonces, este tipo de troqueles se utilizan para trabajos de mayor precisión, ¿no? Y pues que requieren un mayor acabado. Aquí en la imagen de aquí abajo, en la imagen que aparece acá, podemos ver lo que es un troquel de uso simple. Podemos ver aquí donde está nuestro mouse, nuestro cursor, que nuestro troquel simplemente no tiene guías. Está nuestra matriz de color rojo, se desliza nuestra placa de material y baja nuestro punzón. Entonces de esta manera no hay nada que guíe nuestro punzón, de manera que solamente hace el trabajo y haría su corte de formación correspondiente. También tenemos el troquel como les decía, con guía de punzones. Aquí se puede ver igual nuestra matriz de color como naranjita, entre naranjo café. Tenemos nuestra placa de material de color gris y tenemos nuestro punzón de color azul. Podemos ver que ya se tienen más guías dentro de la misma matriz, se tienen guías para que apoyen al deslizamiento de lo que es nuestro punzón, para dar un acabado pues, mejor definido, o inclusive esto puede apoyar para hacer geometrías más complejas, haciéndola más precisa de nuestro proceso, ¿no? Y finalmente el que les comentaba, el troquel con pisador de flejes. Como podemos ver, este ya es un troquel mucho más complejo, trae también guías para los diferentes punzones, y esta es una parte importante que se me pasaba a mencionar. Se le pueden acoplar más punzones, es decir, puede realizar con una sola activación varios cortes. Notemos aquí que si nosotros accionáramos este respectivo troquel, tenemos nuestros punzones de color azul, haría varios cortes en nuestra lámina que está representada de color gris. Y notemos también que nuestra matriz trae varias guías, trae guías aquí arriba, trae guías abajo para guiar nuestra placa de material. Entonces es mucho más compleja y es mucho más precisa, permitiéndonos hacer varios trabajos en un solo accionamiento. Ahora, vamos por el proceso de doblado en prensa. Es importante mencionar también, en la parte de los punzones en general, que no tienen una geometría definida. La geometría de cada punzón va a depender de la pieza que necesitamos generar. Realmente una característica especial en la parte de punzado que acabo de explicar ahorita es que este tipo de troquelado, la matriz es estática. Tiene una forma similar a la que queremos dar en nuestro corte, pero es estática. Y pues la fuerza que se va a aplicar es importante porque nos interesa lo que es perforar el material. Ahorita vamos a la parte de doblado en prensa. Aquí tenemos una imagen de los tipos de doblados que se pueden hacer, que ya mis compañeros abarcaron. Nuestra matriz pues tendría un comportamiento donde completaría una curva casi o una revolución. Entonces va a tener un comportamiento de una curva así similar, casi de un giro. Tenemos el movimiento vertical, que simplemente nuestra matriz tendrá este comportamiento de arriba hacia abajo, u horizontal, que se desplazará hacia los lados. Ahora, vamos con la parte final de lo que es el troquel de embutición. Los órganos constituyentes de un troquel de embutir son prácticamente idénticos a los del troquel de corto doblado, es decir, una prensa general como la que se explicó al inicio. Las partes son similares y pues como les mencionaba, deben ser dimensionados y adaptados para esta operación, cambiando la fuerza de aplicación y cambiando obviamente lo que es nuestro punzón y nuestra matriz. La matriz en este caso deben tener esquinas redondeadas también, similares a las de doblado, ya que si tuvieran esquinas agudas habría riesgos de grietas o rupturas. Aquí podemos ver una máquina igual de troquelado, o bueno, una prensa de troquelado adaptada para ese proceso de embutición. Entonces tenemos aquí la parte 1, que es nuestro vástago, nuestra placa de sujeción, nuestra placa portapunzones, nuestro punzón con nuestra matriz respectivamente, que sería nuestro número 8 aquí. Tenemos también los resortes elásticos, que son representados por el número 5 y 11, que nuevamente también ayudan a retornar
el movimiento de nuestra matriz y de nuestro punzón, nos ayudan a regresarlos en diferentes posiciones. Tenemos lo que es un pisador, unos topes, el expulsor y la placa portamatriz, ¿no? Tal cual, que es donde se va a apoyar nuestra matriz. Nuevamente aquí la matriz es importante que tenga la forma deseada, ¿no? De una forma similar a la deseada que deseamos obtener en nuestro programa. Bueno, tipos de troqueles. Nuevamente los troqueles los podemos clasificar de manera de diferente manera, vaya, por diferentes modos, dependiendo de su composición y el trabajo que realizan, al igual que en el proceso de pulsado y de doblado. Entonces, en esta parte podemos ver tres imágenes distintas, de tres prensas distintas, con una arquitectura pues básicamente similar, las piezas son las mismas, pero aquí los podemos clasificar, como les decía, es muy extenso, es muy difícil clasificarlos por sus formas o así. Entonces la manera más fácil de clasificar los tipos de troqueles en este proceso es por el trabajo que realizan. Entonces tenemos lo que son los troqueles de tipo simple, nuevamente son de poca precisión, los coaxiales que dan un poco más de precisión, y los progresivos, que a grandes rasgos, que es el último que tenemos aquí a la derecha, que podemos ver su punzón, tiene varias geometrías. Estos pues se pueden utilizar para hacer varios acabados, ¿no? De golpe, y no solamente haciendo uno solo, permitiéndonos pues aprovechar más el trabajo en un solo accionamiento, hacer varias veces este proceso con diferentes geometrías.